Ahora, mucha información real de tu economía y vamos a arrancar con el amigo Hatum. Andrés, ¿por qué el mercado laboral está frisado? El mercado laboral está frisado y realmente la pandemia vino para quedarse. Para tener una idea de lo que pasa en el mundo, que puede suceder acá, la pospandemia en Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, trajo aparejado un 3-4% más de desocupación. En China el número está en 20% y en Estados Unidos 14,3%. Aumentó 10% en solamente 2 meses. ¿Y en la Argentina? En la Argentina veníamos con un mercado laboral muy endeble. Para que tengáis una idea de cómo es el mercado argentino laboral, de la población activa 50% es formal, 50% está medio informal, cuentapropistas, por lo cual veníamos con un número del 9% de desocupación y se estima que la pandemia puede traer 2-3 puntos más de desocupación. Pensemos que el gobierno no permite los despidos, porque si no están hablando de que 350.000 puestos laborales estarían realmente en dificultad. Ese es el dato, 350.000 puestos que plantea aquí el amigo Hatum. Sofía, hay un tema que a la gente le preocupa y que es el dólar blue, este dólar que no para de crecer. ¿Por qué? No solo a la gente, ¿no? A todos, al gobierno también. Al gobierno también, sí, especialmente. ¿Por qué? ¿Por qué, José? ¿De qué estoy hablando? De la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio alternativos, como puede ser el MEP, el contado con liqui, que son los bursátiles, digamos, o también el blue, el paralelo. Y ahí hay una diferencia enorme, ha llegado al 90%, superior todavía, depende del tipo de cambio que mires. ¿Y por qué? ¿Por qué le está preocupando al gobierno el tema de la brecha? Bueno, José, en primer lugar, el tema de los precios, ¿no? El dólar es la señal de precios más importante de la economía argentina. Sabemos acá que cada vez que hay una devaluación, obviamente se ajustan los precios de esa devaluación, y si esta brecha sigue aumentando, ¿qué pasa? Le está poniendo presión a una suposición de devaluación oficial, viendo también lo que está pasando con el real, y entonces están estos aumentos preventivos de precios que todos conocemos en la Argentina. Sí, una brecha que va a seguir creciendo, no hay un solo analista en la Argentina que no te diga que va a crecer más allá de esto. Y Alfredo, en ese contexto, cuando hay una brecha entre el dólar y los precios, ¿qué pasa con el abastecimiento? Bueno, te digo, los congelamientos, controles de precios, tenemos una larga historia argentina. El jueves conoció el dato de inflación, un dato que algunos sectores del gobierno festejaron, es verdad, un 1,5%, es una desaceleración bastante marcada con respecto a marzo, y hace más de 2 años no teníamos un número tan bajo para los niveles argentinos. Pero tenemos la otra cara de los controles de precios. Digamos, siempre lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Lo que se está empezando a ver, todavía en forma muy tímida, los controles de precios fracasan en la Argentina, que tenemos una larga experiencia. No es un fracaso inmediato, es como una evolución. Estamos con la primera etapa, digamos, en la luna de miel entre el control de precios y la economía real, más o menos funciona. Pero lo que ya hay señales, algunas alertas de que va a empezar a haber desabastecimiento, faltante de productos. Hasta ahora no es grave, no está pasando en forma extendida, pero encuentras cosas puntuales, algunas marcas, algunos ítems que te empiezan a costar. De fondo, un poquito lo que estamos acá es como los créditos bancarios que te dicen, los créditos se lo dan al que no lo necesita. Bueno, los controles de precios funcionan en las economías que no lo necesitan, en el sentido de que vos cuando tenés una inflación del 50% anual y artificialmente o regulás algún precio o algún servicio, es muy difícil de sostenerlo en el tiempo, porque el resto de los productos, el resto de los bienes y servicios siguen creciendo con la inflación, digamos. Esa dicotomía entre un producto que se está congelado al 0% y el resto de la inflación, el resto de la economía creciendo al 50%, y tarde o temprano termina saltando por el aire, ya sea por un tema de que desaparece el control o desaparece el producto, en realidad. Salta por el aire también, Carly, muchos sectores, muchos rubros que tienen números ya concretos. ¿Cuáles son los números, Car, de esta pandemia? Los números negros de la pandemia fue el propio titular del INDEC, José Marco Lavaria, el que dijo que el 70% del PBI está comprometido por esta pandemia. Este es un dato muy relevante. O sea, 7 de cada 10 pesos que genera tu economía, la economía a nivel país, en un periodo de 12 meses, están comprometidos. Están comprometidos. También se dio a conocer un estudio que realizaron los economistas de la Universidad Nacional de Tucumán,
Tucumán, que cuantificaron cuánto perdió la economía, el PBI argentino por lo que va de la cuarentena. Se calcula que 8.400 millones de dólares, estamos hablando de dólares oficiales. Y esto es un dato muy relevante porque también detectaron que, por ejemplo, la construcción es uno de los sectores más afectados. Los últimos datos oficiales son los que se dieron a conocer a principios de este mes, que son los de marzo, que hablan de una caída de la construcción del 46,8%. En marzo versus el mismo mes del año anterior, un dato interesante, lleva 24 meses de caída la construcción, y esto estamos hablando a marzo, José, es decir, no se pondera abril, donde las obras estuvieron prácticamente paradas y ahora de a poquito están empezando a reactivarse, solamente en lo que tiene que ver los trabajos de cimientos. 100.000 empleos, un poco apoyando el informe de Andrés Hatum, 100.000 empleos es lo que perdió la construcción en los últimos 2 años. Y otro dato negro del empleo es que el empleo registrado cayó en marzo también, solo 10 días de cuarentena, el 0,5% según datos del Ministerio de Trabajo. Hay dos datos, ¿no? El de la base de la pirámide con puestos que se generaron a partir de la pandemia, sectores como supermercados que tienen una suba en ciertas posiciones, sectores que están vinculados con las nuevas plataformas que también a partir del mayor delivery tienen una mejora, pero tal vez en los puestos gerenciales, en los puestos directivos, Andrés, la realidad es otra. Absolutamente. El año 2019 fue para los empleos ejecutivos el peor año en 13 años. Básicamente había empezado a repuntar, pero las PASO y las elecciones y las incertidumbres sobre el plan económico del nuevo gobierno hizo que se frisasen muchas búsquedas. Con la pandemia se frisaron 70% de las búsquedas, por lo cual es un mercado que hoy está muy chico. Sin embargo, hay algunos resucitados y demandantes en el momento de pandemia. Por ejemplo, consumo masivo empezó a demandar puestos y hasta este momento, en los últimos 7 años, lo que hacía era expulsar gente del mercado. Farmacéuticas, procesamiento de alimentos, logística liviana, también como medicamentos y, por ejemplo, todo lo que es medicina y todo lo relacionado con equipamientos médicos. Mucho trabajo temporario ahí, ¿no? Hay trabajo temporario, pero ese trabajo temporario, justamente lo que están viendo las compañías es que van a reducir absolutamente todo eso, se van a quedar con el core de los empleos. Lo que va a pasar post pandemia es que hay algunas industrias y algunas posiciones que van a resucitar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con analytics, los CTOs van a tomar un vuelo increíble, y lo que es marketing digital. Eso es lo que se planea para posterior a la pandemia, lo que dicen los headhunters. Hablábamos de la billetera, del dólar, de aquellos que tienen capacidad de ahorro, inclusive lo charlábamos hace un rato con José Luis Espert, que tiene que ver con quién compra dólares, pero sobre todo estas claves. ¿Por qué sube ese dólar paralelo? Sofi, tenías otra de las claves que son importantes. Sí, José, sabes que cuando crece un poco la brecha, un poco bastante, hay una tendencia a sobrefacturar importaciones y a subfacturar exportaciones, ¿no? Para hacerse, en el caso de las importaciones, de tipo de cambio oficial, y en el otro caso para, bueno, manejarlo por otros circuitos, digamos. Eso es lo que se dice. Ahora, ¿qué está pasando? El gobierno está tomando medidas para prevenir que esto suceda, entonces fija precios de referencia. Pero lo cierto es que la brecha, obviamente, en primer lugar, ralentiza exportaciones y acelera importaciones por un tema de que están pensando, obviamente, en una devaluación del oficial. Esto es lo importante, ¿no? Cuando vos ves crecer al paralelo, tendés a pensar que en algún momento se va a achicar esa brecha con que el oficial va a ser como un catch-up, ¿no? Eso es la principal sospecha. Así que por eso se siguió, obviamente, profundizando el cepo, segmentando el cepo, con todas estas limitaciones, por ejemplo, para acceder al oficial y al bursátil a la vez, estos tiempos de espera, todos estos precios de referencia para evitar que se siga subfacturando y sobrefacturando. Hay un tema también que decía Alfredo y que tiene que ver con este dólar te afecta, por un lado, en las importaciones. Recordemos que de lo que se produce aquí, de los productos que son made in Argentina, al menos un insumo es importado, con lo cual quien te vende también empieza a ver, che, ¿cuánto está el dólar en la Argentina? Alfred, ¿y cuáles son los sectores que tienen esta posibilidad de desabastecimiento? Sí, mira, te digo, el primero, en esta mesa me parece que no hay nadie que fume, pero se sintió muy fuerte en las últimas 2 semanas los faltantes de cigarrillos. Eso era básicamente por un tema que las fábricas no estaban consideradas como rubros esenciales, hasta tabacaleras. En esta semana tendría que empezar a encontrar más cigarrillos. Hay otros rubros que tenés una situación un poquito más complicada.
Por un lado, alimentos, lo que está pasando es los alimentos más básicos, que tenés un problema con ciertas, con harina, con azúcar, con arroz, con aceite. También lentejas, Sí. Hay un faltante Bueno, de son algunos alta demanda, rubros. llega un poco el frío, digamos, y hay gente cocinando. Lo que tenés como dos factores. Por un lado, el tema de control de precio y esa idea de que los son mucho más vigilados o fáciles de controlar las grandes cadenas de supermercados, con lo cual el fabricante tiene cierta tendencia o cierta medida favorable a intentar canalizar los productos a otros canales que están menos controlados, es decir, que le podés deslizar un aumento. Eso es lo que pasa históricamente en la Argentina. Segundo, que tenés una mayor demanda de consumo hogareño. Es algo que está pasando con harinas, que es como el caso más fuerte, o de ser lentejas. No es que los argentinos están consumiendo más harinas, es que se está consumiendo más en el hogar. Vos tenías antes de 100 paquetes de harina, 100 kilos de harina que tenía un fabricante, quizás el 80% iba al consumo hogareño, el 20% al canal gastronómico. Hoy ese canal gastronómico se cayó un montón. A medida que se extienda el congelamiento, se anunció el último viernes que se va a extender 30 días más el congelamiento para los precios máximos, por lo menos hasta el 20 de junio, en la medida que se siga el congelamiento y el resto de la economía siga teniendo inflación, porque vos tenés un 1,5, es una inflación baja para lo que venía siendo argentino, pero es muy alta para el mundo, y te digo, vas a empezar que va a haber más faltantes en otros rubros. Carly, hablabas de sectores, vimos construcción como una de las referencias. ¿Cuáles son los otros? Industria, José, el último dato oficial es marzo, caída del 16,8%, dato del INDEC. Acá tenemos un comportamiento dispar. Hay sectores como el textil y inclusive autos que cayeron más del 30%. Y acá te pongo sobre la mesa un sector que está al horno, como es el de autos. Las ventas de los concesionarios durante abril cayeron más del 70%. Estamos hablando de que solo se vendieron 146 autos en todo abril, mes de la cuarentena. Estamos hablando también que las empresas, los fabricantes, bueno, en abril directamente no fabricaron, las 11 terminales automotrices no fabricaron autos en abril, pero en marzo ya estaban al 25% de su capacidad instalada. Esto también te genera una serie de oportunidades. Los últimos días surgieron varias notas sobre la oportunidad de comprar un auto, porque claro, cuando vos lo ponderás en dólares, en dólar no oficial, la verdad es que hoy podés acceder a modelos... El rulo. El rulo. El rulo automotor, que es esto que compras autos caros en dólares con un dólar oficial de cotización, y cuando la das vuelta tenés ese famoso rulo. Claro, es la base tener el dólar billete, tenerlo, venderlo en el blue, y con esos pesos que te lo toman el dólar oficial. Que el blue es ilegal, siempre lo recordamos, hay que aclararlo. pero existe. Los patentamientos, José, también por el piso, cayeron 47% en los primeros 4 meses del año. Y cuando vos analizás la industria, la capacidad instalada de las empresas, de las fábricas, está casi en los mismos niveles que en el 2002. A diferencia del empleo, que hablábamos que había caído en marzo, el empleo registrado un 0,5%, en el 2002 la caída fue el 1%. En cambio, cuando analizás lo que pasa en las fábricas, estás casi en los mismos niveles en cuanto a capacidad instalada.